Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales de segundo orden, no lineales, aplicando el método de reducción de orden. Básicamente la sustitución es y' igual a u, y hay dos posibles caminos a seguir. Uno es que en nuestra ecuación diferencial aparezca la variable independiente, puede ser x, y otro que no lo sea. Si derivamos, la derivada de u con respecto a x es igual a y segunda, por un lado, pero otra posibilidad es que la derivada de u con respecto a x, aplicando la regla de la cadena, es la derivada de u con respecto a y por la derivada interna, que es la derivada de y con respecto a x. Esta derivada de y con respecto a x es y', es la que llamamos u. Entonces tendríamos u por la derivada de u con respecto a y. La salvedad que hice hace un momento es que en el primer caso debe aparecer la x, y en el segundo caso es cuando no aparece la variable independiente, es decir, sin x. El ejercicio que vamos a resolver es y' por y sobre y segunda igual a 1, lo cual equivale a escribir y' por y igual a y segunda. En este caso la variable independiente no aparece. Entonces la sustitución que nos conviene es y' igual a u, lo que nos lleva a escribir que y segunda es igual a u por la derivada de u con respecto a y. Si regresamos a nuestra ecuación diferencial original y hacemos la sustitución, entonces escribo y', que será u, la multiplico por y segunda es u por la derivada de u con respecto a y. Esta es la ecuación diferencial que debemos resolver, es de primer orden, y de ahí básicamente hay que hacer dos consideraciones. Una, que la u sea igual a 0. Si u es igual a 0, entonces la igualdad se satisface, pero habíamos dicho que u era y'. Entonces esto nos lleva a que y' es igual a 0, y de aquí concluimos que y debe ser una constante. La otra posibilidad es que la u no sea 0, entonces puedo dividir ambos miembros, puedo dividir por u en ambos lados, y tendremos y igual a la derivada de u con respecto a y. Esta es una ecuación diferencial de variables separables. Escribiré y diferencial de y igual al diferencial de u e integro ambos miembros. La integral a la parte izquierda es y al cuadrado sobre 2 más una constante, y a la parte derecha tengo u. No se pierde generalidad si en lugar de escribir c, escribo c sobre 2 y multiplico ambos miembros por 2. Eso me llevará a escribir y al cuadrado más c igual a 2u. ¿Y nuestra u quién era? Era y'. Entonces esa expresión la reescribo como y al cuadrado más c igual a 2 veces derivada de y con respecto a x. De nuevo tengo una ecuación diferencial de primer orden con variables separables. Voy a separar las variables. Y lo que debemos hacer en este momento es integrar ambos miembros, a la parte izquierda con respecto a y y a la parte derecha con respecto a x. Continuando con el ejercicio, debemos integrar ambos miembros de la ecuación diferencial de hace un momento. La integral a la parte derecha no es problema, esto es un medio de x más una constante c1, y la integral en la parte izquierda hay que considerar varias posibilidades de acuerdo a la naturaleza de c. Entonces voy a concentrarme en adelante en trabajar esta integral y después la igualamos a este término. Entonces, primera posibilidad, ¿qué sucede si nuestra c es igual a 0? Entonces esta integral se convierte en algo de la forma de y sobre y al cuadrado, que es igual a escribir la integral de y a la menos 2 con respecto a y, y la integral de ese término es menos y a la menos 1, o sea, menos 1 sobre y la igualo al término que aparece acá, o sea, un medio de x más c1. La otra posibilidad es que c, o otra de las posibilidades es que c sea positivo. Si c es positivo, entonces lo puedo escribir como el cuadrado de algún número, o sea, nuestra integral se convierte en algo de la forma de y sobre y al cuadrado más k cuadrado.
Esta expresión puedo convertirla en una de las integrales conocidas en la forma divido numerador y denominador por k cuadrado. Entonces aquí tendré 1 sobre k a la 2 y en el denominador tendré y sobre k al cuadrado más 1. La derivada del término que aparece en el paréntesis es 1 sobre k. Por esa razón el numerador lo puedo escribir como 1 sobre k. Y el otro término, el 1 sobre k, pertenece a la derivada interna. Y este término, el 1 sobre k y y sobre k al cuadrado más 1, integrándolo con respecto a y, es una integral conocida, es arco tangente del término que aparece entre paréntesis. En resumen, tendré 1 sobre k, arco tangente de y sobre k, igual a la expresión que teníamos antes, 1/2 de x más c1. Entonces por acá tengo otra posible solución a la ecuación diferencial adicional a la que ya habíamos considerado antes. Resumiendo, un caso era si c es 0, teníamos esta solución; si c es positivo, tengo esta solución, y nos falta considerar la posibilidad en que c sea menor que 0. Si c es menor que 0, entonces le puedo anteponer un menos y lo puedo escribir como un cuadrado. Es decir, la integral que estábamos considerando se puede expresar en la forma de y sobre y al cuadrado menos a cuadrado. Esta integral, en el denominador aparece un polinomio de grado 2 que se puede factorizar, y utilizando el método de las fracciones parciales tendré 1 sobre 2a por la integral de 1 sobre y menos a menos 1 sobre y más a diferencial de y. 1 sobre 2a es constante, la integral en este término sería logaritmo natural del valor absoluto de y menos a menos logaritmo natural del valor absoluto de y más a, y todo esto multiplicado por 1 sobre 2a. Aplicando propiedades de los logaritmos tendré 1 sobre 2a logaritmo natural. En el numerador tendré y menos a, en el denominador tengo y más a. Y esta expresión la igualo al término que habíamos dicho antes, que es 1/2 de x más c1. Y de esa manera obtenemos otra de las posibles soluciones. Anteriormente habíamos dicho que podíamos dividir por u en ambos miembros de la ecuación siempre y cuando u no fuera 0. Si u fuera 0, llegamos a que y es constante. Esa solución que quedó atrás está inmersa en esta. Primero multiplicamos por k, entonces tendré que y sobre k es igual a kx sobre 2 más c1 por k. Después aplicamos función tangente en ambos lados de la igualdad. Y entonces de aquí resulta que y es igual a k por tangente de kx sobre 2 más c1 por k. Con una combinación adecuada de las constantes tengo que y es igual a alguna constante, y eso lleva a que la solución que habíamos mencionado antes esté acá. En resumen, nuestra ecuación diferencial original, que era esa, transformada en esa, me produce 3 diferentes soluciones que están escritas en el tablero. Este ejercicio está tomado del libro de la profesora Carlota López, el profesor Carlos Abel Álvarez y el profesor Néstor Raúl Pachón. En el libro no hicieron la conversión a k cuadrado, entonces seguramente la k que aquí consideramos, el cuadrado, es igual a la constante que aparece en el libro, o sea que k es igual a raíz de c.